Bueno, continuando con la serie Católicos con Doctrina, en su episodio número 16, hoy vamos a profundizar en un solo numeral, el numeral 65, que establece como una nueva sección, vamos a llamarlo así, que habla de Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Y en el texto, en el título principal, que es lo que vamos a ver en la lámina o en la imagen que va a acompañar este episodio, dice: Dios ha dicho todo en su verbo. Antes de empezar, me gustaría citar lo que, ¿por qué a Jesús se le llama el verbo, no? El verbo. Recordemos que un verbo es como una acción, o es una acción que determina generalmente a un sujeto involucrado, ¿no? O sea, es algo en movimiento. De hecho, no soy muy pro del artista que voy a comentar, pero él tiene una canción que decía: Jesús es verbo y no sustantivo. Justamente hacía la alusión a que a lo que hace esto es a un Dios en movimiento, un Dios que no anda pasivo, inerte, esperando que lo adoren, que lleguemos a Él y por lo menos le lleguemos a los pies para sobárselo, ¿no? O sea, un Dios activo, un Dios elevado, pero además en movimiento. Está aquí conmigo, está aquí, está allá contigo que me escuchas, está en el que sufre, pero también en el que no sufre. Dios está en todo. De hecho, en la lectura de la ascensión del Señor, una de las cartas, creo que era justamente la de los Efesios, que Pablo hablaba de qué consistía esto de la ascensión, de que subió a los cielos, y él decía que primero había descendido a los cielos para luego subir, y que con ello cubría todo, no había dejado ningún margen, ningún espacio en la creación que no haya sido abordado, rodeado por él. A razón de eso, también San Juan en el prólogo del Evangelio, o sea, en el prólogo no, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, San Juan nos recuerda y dice: en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ahí tenemos muchos contextos o fundamentos para entender eh, por qué a Dios o a Jesús, en este caso que va a ser el protagonista de este episodio, lo relacionamos con el verbo. Dice el numeral 65: de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando lo que está en Hebreos 1 del 1 al 2. Porque en darnos, como nos dio su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiera preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necesidad o una necedad, perdón, sino habría un agravio o haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Fíjense que en un contexto, y seguramente esto para dejarle como una abreboca del episodio que viene después, que además ya cerraría esta otra parte y ya iríamos al resumen. Y luego entraríamos en el artículo 2 que habla de la transmisión de la revelación divina, pero justamente ya el episodio que vamos a hablar después sí va a ser un poquito más denso. Pero en un primer punto lo que deja ver el catecismo es que no hay otro autor, no hay otro profeta, no hay alguien que haya recibido más revelación, porque es que además es la palabra en sí mismo, es Dios mismo quien se hizo carne y mensaje y vida para nosotros. Esto es importantísimo, sin marcar discordia, pero sí diferencia. Esto es importantísimo que los cristianos católicos y los cristianos en general lo entendamos y lo defendamos.
anteposiciones como por ejemplo las que presenta el Islam, donde Mahoma es un profeta como Jesús, pero además es el profeta. O en el caso, no olvidar que en el concilio de Yagnia, un concilio judío, que fue el que tomó Martín Lutero para sacar de algunos textos canónicos para la iglesia, lo que llaman los textos deuterocanónicos. Él sacó, por ejemplo, los libros de los Macabeos, que daba fundamento al purgatorio. O sea, Lutero entró en conflicto con dogmas que él combatía, porque es verdad, se estaba haciendo negocio con esto y había una mala gestión en torno al tema de las indulgencias. Entonces Lutero tomó un camino el menos recomendado. Dios haya tenido piedad y misericordia de él. Y empezó a negar dogmas, bueno, como por ejemplo el dogma del purgatorio, el tema de María, etcétera. A pesar de que él era agustino, él era sacerdote y entendía como religioso, formado en una congregación, en una orden religiosa, entendía muy bien los misterios del sacramento de la Eucaristía, etcétera. A razón de todo esto que voy diciendo, ese concilio de Yamnia llamó a Jesús bastardo. ¿Ok? Por eso es que nosotros no podemos tomar una referencia judía de ese calibre para tomar alguna verdad de nuestra fe. Habrán cosas inspiradas, cosas interesantes, pero tomarlo como un fundamento de nuestra fe no, porque allí se llamó a Jesús bastardo por el hecho de que era hijo de José, pero en el entender judío, no era hijo legítimo de él. Esto tiene toda una explicación. De hecho, yo tengo en el canal de YouTube, justamente en Opinión del Laico, hice una reparación de un concepto que yo tenía sobre la paternidad de José en Jesús, que la aprendí de un sacerdote de la Orden de los Predicadores y que sin duda te hace poquito también cambiar, o sea, no decir tan a la ligera, es que José no era el padre de Jesús. Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Bueno, en conclusión, pues no hay un profeta por encima de Jesús, eso es importantísimo. No hay un mensaje diferente, complementario, superior a lo que ya Cristo nos ha revelado, eso también es importantísimo. Y por ende, la iglesia de nuestro tiempo y de los tiempos por venir no está llamada a generar nuevas formas de interpretar o nuevos mensajes, o tergiversar o cambiar lo que ya ha sido entregado de boca de Jesús. Lo que estamos llamados a administrar y transmitirlo con la mejor de las intenciones y la mayor de las purezas posibles. Siendo pecadores, en eso no vamos a entrar no hay duda, pero sí con el mayor deseo de hacer de todo encuentro con el prójimo un querigma, es decir, un anuncio de la buena nueva. Entonces así lo quiso Dios, que nos entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Así lo dirá también Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando justamente tiene esa conversación tan profunda, tan bonita, con aquel fariseo llamado Nicodemo, un hombre que sin duda fue muy marcado por la imagen de Jesús. Bueno, seguiremos caminando en el catecismo. Recuerden que son más de 2000 numerales. Esto para mí es un viaje que justamente no consiste en llegar al destino, sino en disfrutar el camino. Yo me voy formando con quienes pues, me den el honor de escucharme y tener este instrumento, esta herramienta, porque además creo, y lo he dicho ya en otras oportunidades, es un deber para todo cristiano, especialmente los laicos de estos tiempos, cuando hay tanta confusión en tantos consagrados que predican tantas cosas que a veces no son, hay otros que son muy fieles, es aprender lo que te va a permitir hacer un sabio discernimiento, a quién oír, qué pastor considerar, qué buen confesor tomar, es justamente formarte en la fe. Si no estás tú bien formado en la fe, no le eches la culpa a otro de que te cambió, de que te dañó, de que te mal aconsejó, porque en ti y en mí tenemos que sacudirnos esa flojera, esa pereza de la formación cristiana católica. Esto es más que emocionalidad, que emociones, que cómo me siento. La fe no es eso. La fe es verdad, y una verdad que tiene que entrar en nosotros voluntariamente, pero que no se adapta a mis pecados, que saca de mí el pecado y me hace hombre o mujer nuevos. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.